En audio. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este programa donde venimos a hablar, a aprender sobre la historia, nuestras raíces y a compartir distintos puntos de vista, distintas opiniones. En estos días que hemos estado hablando del proceso de conquista, de ese encuentro de dos mundos, eh, casualmente se me ha dado esta oportunidad de tener este invitado y este tópico en el que nos vamos a adentrar y vamos a conocer esta versión de la conquista, pero del otro lado del océano. Vamos a conocer sobre los conquistadores, sobre sus orígenes y qué significó. Bueno, para ello tenemos una persona que ha estado haciendo esta iniciativa bastante creativa, de un modo bastante creativo. Y bueno, pues le dejaré para que ustedes conozcan todo lo que se está haciendo por el otro lado. Bienvenido, Luis Manuel. Hola, buenas. Muchas gracias por darme o darnos a la asociación una oportunidad de estar aquí en vuestro espacio. Pues nada, es un placer. Ahora le iremos explicando a la audiencia las iniciativas, estos trabajos que yo digo iniciativas, pero son trabajos serios, muy rigurosos que estás haciendo, tienen un fin divulgativo también, pero me parecen bastante creativos y ojalá mucha gente con otros temas hiciera un trabajo similar, ¿no? Y bueno, antes de adentrarnos en todo esto, no sé, cuéntanos un poco sobre ti, de dónde eres y cómo surge este interés en quererle dar voz a estos temas históricos y a este conjunto de personajes que fueron los conquistadores. Ajá, pues yo soy Luisma Domínguez, actualmente soy el presidente de la Ruta de los Conquistadores, que es una iniciativa que pretende poner en valor nuestra historia y nuestro patrimonio, pero para la gente de a pie, la gente de la calle, para que lo disfrute todo el mundo. Es decir, nosotros no pretendemos hacer productos diseñados para catedráticos de historia, no. Nosotros hacemos un producto que haga atractiva la historia para mi vecina de enfrente, para mi sobrino, para los amigos de mis hijos, o sea, para todo el mundo. Y por eso hemos decidido montar esta ruta turística con una serie de recursos del siglo XXI que lo hacen muy atractivo para toda esta población. Por ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos gincanas digitales que se hacen con el móvil. Puedes conocer un personaje o un lugar siguiendo unas pistas a través del móvil que te ayude a conocer quiénes fueron, por ejemplo, los 12 apóstoles de México. O puedes seguir también la vida de Diego García de Paredes a través de una gincana que te obliga a recorrer las calles de Trujillo. También hemos sacado una baraja de cartas, un libro, podcast, juegos online, o sea, una serie de recursos, geolocalizaciones, QRs que te lanzan audioguías. O sea, dar la historia muy desmenuzadita y muy preparada a la gente que quiera aprender y que disfrute en ese proceso. Y esto es lo que hacemos en la Ruta de los Conquistadores. Que queremos, además, en Extremadura, que es donde está el origen de casi el 80% de los protagonistas de la aventura americana, pues queremos convertirlo también en un motor económico. Es decir, como han hecho los gallegos con el Camino de Santiago, que a través de una ruta histórica, religiosa, con un patrimonio, han hecho un motor económico. De eso vive mucha gente, viven casas rurales, hospederías, restaurantes, las tiendas de regalos, de logística que te van llevando las mochilas. Pues algo parecido queremos hacer aquí en Extremadura. No solo que sea una seña de identidad, no solo que sea una ruta turística y cultural, sino que además sea un motor económico. Ese es el fin de este proyecto que se llama Ruta de los Conquistadores. No, sin duda, ya lo dijiste, o sea, es el lugar de origen del 80% de los conquistadores, al menos de estos primeros europeos, castellanos, a día de hoy españoles, que llegan a América y son los primeros que crean ese nuevo mundo allá. Y sin duda creo que clave, es importante eso en la historia de América, en la historia de España, ¿no? De ahí es que caemos en el tema de la cuna de la hispanidad que propones. Es un libro que sacaste hace poco, ¿no? Cuéntanos un poco sobre ese libro. Sí, bueno, ese libro realmente forma parte de todo este gran proyecto que es La Ruta de los Conquistadores, que bueno, es un libro, ay, perdona, No te preocupes que ahora yo lo pero, pongo en una imagen así. ese libro forma parte, este libro que comenta, forma parte de este macroproyecto que es La Cuna de los Conquistadores, y el libro, pues bueno, es un elemento más de divulgación orientada a los jóvenes y a la gente de la calle. Es un libro ilustrado que es muy fácil de leer, tiene solo 47 páginas y además va al grano, es decir, cada capítulo ocupa solo una página. ¿Por qué se descubre América? Solo una página, porque vamos al grano.
¿Por qué tantos conquistadores fueron extremeños? Una sola página, vamos al grano. ¿Quién fue Cortés? Una sola página. Para Cortés habría 500 libros de 500 páginas, pero vamos al grano. Luego abajo a la derecha hay un QR que si lo escaneas con el móvil te da acceso a más información, a vídeos, a otro material. O sea, quien quiera profundizar puede profundizar, pero en un solo libro pequeñito, con un diseño muy atractivo, porque es un libro ilustrado, además pues, ilustrado por una ilustradora profesional, no por inteligencia artificial. O sea, de una manera muy atractiva te acerca y te enseña globalmente este proceso, y si tú quieres profundizar en un personaje o en un proceso histórico concreto, tienes una puerta a través de este QR para hacerte una cátedra incluso si quisieras, ¿no? O sea, puedes llegar hasta donde quieras, pero el objetivo del libro es que sea muy visual y que resuma muy mucho todo lo que fue este proceso del descubrimiento, exploración y conquista de América. Sí, sí, sí. No, y como cuando dijiste lo del QR, me recordé que va de la mano con lo que decías, con recursos del siglo XXI, porque no es que sea solo un libro ilustrado digitalmente, ok, pero es un libro que ya te da un enlace a plataformas, a internet. Sí, y bueno, Extremadura, que ya empezamos hablando, yo lo conozco realmente, pues he pasado por ahí. Todavía me falta hacer unas estancias, como te comenté, yo tengo unos antepasados, uno en Zafra y otro en propio Cáceres. Quiero hacer la estancia, pero bueno, para toda la parte de nuestros hermanos que están en Hispanoamérica, en América o diáspora por el resto del mundo, ¿qué es Extremadura? ¿Y qué es lo que tiene Extremadura que la hace especial? Pues sí, mira, realmente, hablando un día con don Hernando Orellana Pizarro, Hernando Orellana Pizarro es descendiente de Hernando Pizarro, que era hermano del conquistador Francisco Pizarro, y también descendiente de Francisco Orellana, que fue el que exploró el río Amazonas. Pues bueno, este linaje sigue vivo hasta hoy, además hacen una labor impresionante, de hecho han patrocinado parte de nuestro libro. Y hablando con él, me comentó, oye, ¿qué nos hace diferentes un poco al pueblo extremeño respecto a nuestros vecinos, los andaluces, los castellanos, los leoneses, que prácticamente tenemos la misma comida, la misma arquitectura, o sea, prácticamente todos igual. Lo único que nos identifica o nos hace un poco diferente o nos define como pueblo es la relación tan estrecha con América. O sea, Extremadura no se concibe sin América y América no se concibe sin Extremadura. ¿Y por qué fue esto? Que es uno de los capítulos que tenemos en el libro y muy desconocido. La gente, oye, ¿por qué tantos eran extremeños si no tenéis ni siquiera salida al mar? Hubiera sido más sensato que fueran andaluces, ¿no? Andaluces, sí, claro. Pues el tema es muy sencillo. Hay una serie que yo digo 3 fenómenos que luego desembocan en un cuarto. Estos primeros 3 fenómenos es que estábamos en época de reconquista, Extremadura era el extremo del Duero, era una zona de guerras continuas, era una frontera. Era la frontera de la reconquista cristiana frente a los musulmanes, la frontera bajaba, subía, bajaba, con lo cual era una zona de guerra. Durante 700 años, mucha gente aquí solo se dedica a lo que se puede hacer, que es luchar. La gente que era agricultora abandona la agricultura. ¿Por qué? Porque tú no vas a sembrar unos campos si luego la frontera se mueve y lo que has sembrado tú no lo puedes recoger porque está del otro lado. Entonces, la gente abandona la agricultura y ¿a qué se dedica? A la lucha. También teníamos las guerras contra el reino de Portugal, que estaba al oeste. Eso te iba a preguntar. No solo era norte-sur, sino oeste-oeste. Entonces, 700 años de guerra. La gente abandona la agricultura. Hay mucha gente que abandona también la ganadería porque existe un monopolio, que es el Real Concejo de la Mesta, que monopoliza desde Valladolid o desde Madrid, monopoliza la ganadería, con lo cual los pequeños ganaderos pierden su forma de vida. ¿Qué opción les queda? La lucha. Se meten a esto. ¿Qué ocurre? En 1492, 2 de enero, acaba la Reconquista. En Extremadura hay mucha gente que lo único que había hecho era luchar y buscarse la vida de la forma que podía. Unos meses después, Colón descubre América. Descubre América, hay unos primeros años de gestión nefasta. Yo digo que Colón no era muy buen marino, pero el tío tenía agallas y llegó a donde llegó. Y como gobernador era pésimo. Se le nombró un sucesor de gobernador que era más pésimo todavía, y entonces, ante esta situación, Isabel la Católica manda a un extremeño a poner orden en esas nuevas tierras, que es don Nicolás de Obando, que precisamente allí estuvimos en Alcántara grabando unos vídeos en su tumba. Pues Nicolás de Obando le ordena a Isabel la Católica que tome las riendas de las nuevas tierras que se acaban de descubrir, y él era extremeño. ¿Y qué es lo que hace? Coge 32 barcos, estamos hablando de 1502, o sea, muy al principio, 32 barcos y 2.500 personas, para replicar la sociedad que había en Castilla
en esas nuevas tierras que se habían conocido, que prácticamente eran las islas del Caribe. ¿Y qué coge? Pues artesanos, ganaderos, agricultores, albañiles, clérigos, nobles. O sea, tiene que reproducir la sociedad que hay aquí, allí. ¿Y de dónde coge a esa gente? Pues como él. Él no se sabe si había nacido en Cáceres capital o en Brozas. Brozas era el pueblo de su madre, Isabel Flores. Normalmente, porque además cuando él nació, su padre estaba que era un capitán, el capitán Diego de Obando estaba de guerra, no sé si era en Europa o en Navarra, con lo cual una mujer sola cuando va a tener un hijo, normalmente en esa época se iba a casa de la madre. Por eso hay una disputa de si nació en Brozas o en Cáceres. Sea como fuera, hay 50 kilómetros de distancia. Entonces, cuando este hombre tiene que llevar a 2.500 personas, ¿dónde las recluta? Pues en el entorno. De hecho, hay un pueblo al lado de Brozas que se llama Garrovillas de Alconeta y prácticamente ahí se fue medio pueblo. De hecho, ese grupo se llamaba Los Garrovillas. Entonces, estos primeros pobladores o aventureros o colonos que se lleva Nicolás de Obando son de la zona de Extremadura. A esta gente no le va mal o no le va muy mal o le va mejor que en Extremadura, que era fácil. Y el efecto llamada, que era el punto gordo que quería comentar, es el que hace que muchos extremeños vayan para allá. Cuando va otro y vuelve y le va bien, se va multiplicando, multiplicando. Y por eso, en los primeros años de la historia del Nuevo Mundo, el 80% de los protagonistas y de los personajes eran extremeños. Sí, no, el efecto llamada y seguro también lazos de parentesco. Seguro que ellos a veces llamaban a los primos, a los hermanos y se iban todos juntos al Nuevo Pizarro Mundo. realmente volvió a Trujillo a reclutar, entre comillas, sus hermanos y primos y familiares. O sea, obviamente, vamos a ver, ten en cuenta que vas a una zona desconocida, hostil en aquella época. ¿En quién confías más? En tu familia y luego en tus vecinos. Entonces, esos núcleos de población, había una relación de parentesco enorme. De hecho, bueno, la relación de parentesco que había en Cortés y Pizarro eran tío y sobrino. O sea, sin ir más lejos, Orellana está emparentado también con Pizarro. O sea, realmente luego esta gente, entre todos, había lazos familiares de primer, de segundo, de tercer, de cuarto grado, pero todos estaban relacionados de alguna u otra manera. Sí, y bueno, diste otra idea interesante, que estos son poblados, son núcleos pequeños de población a veces, que si tanta gente emigra y sobre todo si emigran así rápido entre conocidos, me imagino que alguno que otro se haya quedado vacío o prácticamente vacío. ¿Tienes conocimiento sobre eso? Hombre, que quedara completamente vacío, no, hombre, que lo notaran mucho, muchísimo. Se estima que aproximadamente el 20% de la población extremeña se fue a la aventura americana, que el 20% es mucho. En aquella época Extremadura a lo mejor tendría unos 100.000 habitantes, con lo cual serían unos 20.000 extremeños para allá. Y sí que se notó. Sí es verdad que aunque muchos, casi todos, la mayoría se quedaron en América, no perdían el vínculo con su tierra de origen y mandaban dinero para acá para hacer una capilla agradeciendo a la Virgen, como por ejemplo el conquistador Loaiza. En la zona de la Vera, pues mandó dinero para construir una capilla. ¿Quién más tenemos? Bueno, Hernán Cortés también mandó los palacios, las iglesias, o sea, mandaban dinero, mandaban recursos y mantenían ese vínculo con Extremadura. Aunque se vació de población, sí es verdad que recibió cierta recompensa por el esfuerzo de esta gente que hizo que los que se quedaran pudieran vivir un poco mejor. Sí, sí. Y bueno, aquí has mencionado varias cosas, ¿no? Varios lugares, varios personajes. Entonces, creo que si retomamos el tema, por ejemplo, de la ruta de conquistadores mismas, que uno de los objetivos que tiene la ruta es eso, ir a conocer exactamente los lugares donde nació cada personaje. Eh, Creo que queda claro que es de grandísimo interés para los descendientes de estas personas, que muchos de ellos tú los tienes tienes un canal de YouTube donde tienes vídeos de los mismos descendientes hablando sobre sus antepasados. A mí me parece una iniciativa bastante novedosa. No todo el mundo logra eso y reunir descendientes. Es que uno de los objetivos de este proyecto de la Ruta de los Conquistadores es mostrar que la historia es algo vivo, algo que se puede disfrutar hoy. Y entonces una manera de demostrar que la historia sigue viva es rescatar a esos descendientes de estos personajes ilustres y pedirles que nos graben un vídeo. Tenemos un vídeo de un descendiente de Moctezuma, del descendiente de Hernán Cortés, de descendiente de Pedro Alvarado, de Bernal Díaz del Castillo, descendiente de Juan de la Torre, que fue uno de los 13 de la fama de Pizarro. O sea, que gente que viene de esos linajes
los veas actualmente y hablando con naturalidad de aquel proceso histórico, pues oye, engancha y hace ver que la historia es algo que sigue vivo y que es palpable. Entonces, nos pareció una idea muy buena, o sea, un buen guiño. Y bueno, cada vez que conseguimos dar con un descendiente de alguno de estos personajes ilustres, pues tratamos de que nos graben un vídeo y tenemos algunos más pendientes por ahí. Sí, no, y esto lo tenía envuelto en otro pensamiento, que era que queda claro que los descendientes de estas personas, los que venimos de América, tenemos un cierto interés entonces en conocerlos. Quizás no, porque al ser inmersivo, con una gincana. Yo tuve una experiencia por acá en un pueblo que fuimos y hubo una actividad, hicieron un gincana, y te digo, así, de otro modo no conoces al pueblo. Sí, la experiencia es importante. Mira, anoche me escribió, que de hecho me pidió un libro y lo mandé a Miami. Digo su nombre, David Gil Cáceres. ¿no? Me pidió el libro, se lo mandé a Miami. Y él me dice, es que mi familia en el siglo XV marchó a Nueva España. Dice, mis apellidos son de ahí, de la zona de Cáceres y tal. Y dice, es que yo necesito ir allí, necesito ir a la tierra de donde partieron mis antepasados. Pero, y bueno, hablando con él, una de las cosas que me pone es, me manda un documental de Pedro Cieza de León. Pedro Cieza de León fue el príncipe de los cronistas de India, escribió la crónica del Perú y fue con Pizarro a la conquista del Perú. Y me manda, dice, mira, pues este libro antiguo habla, que precisamente yo también lo tengo, empezamos a hablar de ahí, y le digo, pues ¿sabes qué? Hablando de experiencias, y aquí viene el hilo de lo que comentaba, te puedes quedar a dormir en la casa de Pedro Cieza de León. Oh. O sea, eso solo lo puedes vivir aquí en Extremadura. Julio Mena es en Llerena, Pedro Cieza de León nació en Llerena. Julio Mena ha encontrado la casa donde nació este personaje, la ha rehabilitado y ha hecho una casa rural, con lo cual te puedes quedar a dormir en la casa de Pedro Cieza de León. Y eso a quien le guste la historia le pone los pelos de punta, pero no solo es esa experiencia, te puedes quedar a dormir en la casa de Francisco de Orellana, el que descubrió el Amazonas, porque también es un hotel. Te puedes quedar en el Palacio de Jarandilla, que es donde estuvo hospedado Carlos V. O sea, te puedes quedar en una serie, te puedes quedar en el Palacio de Godoy, aquí en Cáceres, que es un Hilton de 5 estrellas, que fue uno de los conquistadores también, que fue con Pizarro. O sea, es que no solo vas a ver unas placas con letras y contándote unos textos de historia, no, es que puedes vivirla. Y esa experiencia, yo creo que atrae mucho, sobre todo a nuestros hermanos de Hispanoamérica. Sí, no queda duda. Mira, ahora te comenté que yo tenía dos antepasados, me acordé que tengo otro más, Vasco Porcayo, que casi todos los cubanos descendemos de Vasco Porcayo, pero bueno, sí que es de Cáceres. Pero bueno, la pregunta iba por lo siguiente, para los propios españoles, ¿pudiera también tener interés conocer esta ruta? Por supuesto, o sea, forma parte de nuestra historia. O sea, el vivir la historia, además, lo bueno o malo, entre comillas, que tiene Extremadura es que no hemos sufrido un gran desarrollo. Aquí la urbanización, el urbanismo no ha sido brutal, con lo cual no han desaparecido esas casas y palacios de esta gente. Esos solares siguen en pie. O sea, si vas a Medellín, la casa de Hernán Cortés no está en pie, pero sí está el sitio donde estaba la casa. Es que aquí estaba la habitación donde nació Hernán Cortés. O sea, como no ha habido un desarrollo urbanístico brutal, todo se conserva y todo está al alcance. Entonces, muchos españoles pueden venir aquí a vivir la historia, incluso a los propios extremeños. O sea, hay muchos extremeños que desconocen nuestra historia. Entonces, de esta manera, de una forma amena y divertida, cada fin de semana pueden ir a explorar un rinconcito que tiene una historia trascendental para lo que fue América, precisamente. No, y se me ocurre que también muchos españoles son descendientes de americanos que regresaron. Sí, claro, por supuesto. O sea, hay una cosa que es el mestizaje y eso es inevitable. O sea, esto fue un viaje de ida y vuelta y los que iban no eran, los que volvían no eran los mismos que iban, a lo mejor eran los hijos que ya estaban mestizados con indígenas, con lo cual hay una mezcla que está presente. Precisamente cerca de donde vivo yo aquí en Cáceres hay mucho homenaje o menciones a toda esta parte de América. Mira, hay una estatua de Nezahualcóyotl, que fue uno de los señores de Texcoco, de lo que era la Triple Alianza de los Titanes, y tiene aquí una estatua de unos 4 o 5 metros, pero el colegio que hay al lado se llama Isabel de Moctezuma, que tiene un club de fútbol que se llama Moctezuma y van con sus camisetas de Moctezuma. La calle de al lado se llama Caupolicán, la otra se llama, ¿cómo era? Hay otra que se llama Atahualpa, Huayna Capac, o sea, todas esas calles, Así, esos nombres. publicaste hace poco algo sobre eso, un post con los nombres de las calles en honor a los antiguos líderes
Sí, de porque América. hay una sensación que dice, es que los españoles son racistas y allí fueron, que esto fue una integración. Y de hecho, y más motivo que esto es una integración, es que el callejero por ejemplo, de nuestro municipio de Cáceres tiene nombre de todos estos grandes personajes. Tiene el nombre, un colegio tiene el nombre, un barrio se llama El Perú y hay otro barrio que se llama Moctezuma, dentro de una ciudad española. O sea, hay un respeto y una sensación de fusión y de integración que a mí me parece digna de resaltar y de rescatar. Hay el Palacio de los Toledo de Moctezuma, que está en la parte antigua, un descendiente de Isabel de Moctezuma, vive en un castillo que hay aquí yendo hacia Badajoz, o sea, y es un descendiente de esta mujer. Y, o sea, esto fue un proceso de integración, no solo fue un viaje de ida, como has comentado, sino que también de vuelta, y hubo gente que echó raíces aquí. Sí, me imagino que en el regreso a América también influyó en Extremadura, que parte de, no sé, de riqueza que ellos podían obtener al tener un mejor estatus, ayudó también seguro las economías locales de algunos poblados. Sí, o sea, las iglesias, parroquias, palacios que ves en Extremadura, todos se construyeron con ese dinero que había de América. Pero a mí hay una cosa que me gusta mucho más que vino de América. Eh, si le preguntas a un extremeño plato típico, bueno, el jamón, por supuesto, pero el gazpacho y la tortilla de patatas. O La sea, patata, sí. en América el plato típico de Extremadura no tiene sentido. La patata vino de América, que precisamente la trajo Pedro Cieza de León, este que hemos hablado antes, que te puedes quedar dormido en su casa, y el tomate para el gazpacho. El tomate. O No, sea, ¿y qué sería la comida italiana sin el tomate, por ejemplo? también, o sea, para que veamos que esto es un viaje de ida y vuelta, que no solo volvieron personas, no solo llegó riqueza que ayudó a construir edificios, sino llegaron alimentos, llegaron palabras nuevas, hamaca, tiburón, huracán, tiza, chicle. O sea, llegaron tecnologías nuevas. El monasterio de Guadalupe, aquí en Extremadura, se consolidó como un receptor de todo el saber de las medicinas nativas americanas. O sea, se sabía que ellos tenían métodos para curar ciertas enfermedades y toda esa información llegaba al monasterio de Guadalupe y allí se clasificaba, se analizaba y se integraba con la medicina local que había en Castilla. De hecho, en el Museo de la Medicina de Zafra hay un trozo de quina que vino de América, se mandó al principio, todo lo tienen allí conservado, diciendo, oye, que esta gente cura la malaria con quina. Y hay un trozo que está allí conservado con su nota original, diciendo, tenemos que usarla para curar la malaria en España, porque esta gente han conseguido curarla con esto. O sea, esa mezcolanza no solo fue genética, fue idiomática, a nivel de los alimentos, tecnológica, cultural, en el saber. O sea, fue enriquecedor para España y para América. Y cuando digo para España, por supuesto, para Europa, porque desde España irradiaba para el resto del continente. No, y en ese momento eso era lo novedoso. Todo el mundo a partir de ahí quiso empezar a tener una parte de ese proceso, de esa conquista, ¿no? Al punto que llegó el Papa y dijo, bueno, pues la mitad de lo que descubran es para Portugal y la otra mitad para España. Sí, sí, Y ahí tenemos a Brasil. sí. Ahí. Pero realmente la gente dice, Jolín, ¿y por qué España y Portugal? Porque eran las dos únicas potencias europeas que tenían la capacidad tecnológica para eso. Sí, que eso es otro bulo que se ha puesto, Claro. diciendo, no, los españoles que eran los más atrasados. No, no, los No. españoles en ese momento eran los más avanzados de Europa. Vamos a ver, el viaje que hace Colón, hay una cosa que es totalmente disruptiva. Hasta esa época se hacía navegación de cabotaje. Cabotaje es no perder de vista nunca la costa, porque siempre sé dónde estoy, si necesito agua me acerco a tierra y la cojo, si necesito alimento, o sea, y tengo una referencia visual de por dónde voy avanzando. Por eso los portugueses, cuando quisieron llegar a las Indias, lo hicieron bordeando África. El viaje de Colón fue una auténtica locura, o sea, vamos a perder todas las referencias y nos vamos a guiar solo por las estrellas. Eso desarrolló una tecnología posterior de orientación. Ahí está. O sea, esa tecnología solo la poseían dos superpotencias que eran España y Portugal. Cuando ya se llega al Pacífico, que se da la vuelta por el estrecho de Magallanes y tal, el lago español, que es como se llamaba el Pacífico, ahí no entraba ningún barco que no fuera español, pero no porque estuviera protegido militarmente, sino porque nadie tenía la tecnología para atravesar el Pacífico sin perderse. Nadie conocía las corrientes, cómo había que construir las velas, cómo había que construir los barcos, cómo había que orientarse, qué épocas eran buenas para los vientos, para las corrientes. Esa tecnología solo la tenía España. Pero la leyenda negra, cuando tú no puedes vencer a alguien ni en lo militar, ni en lo económico, ni en lo social, ¿qué haces? Pues te inventas una leyenda negra. No, lo hicieron todo por la fuerza y porque eran unos brutos. Los datos no sostienen eso, ni mucho menos. Sí. No, y es que la gente,
cosas que alimentan a la leyenda negra y otro tipo de dinámicas similares, ¿no? Es que dicen, no, fulano era así, estos eran unos tal, tal, tal. Yo digo, ¿tú lo conociste? Mm. Tú estás contando lo que te contaron, que te contaron, que le contaron a alguien, que, vamos. Además, pero hay una cosa que es el presentismo histórico, o sea, tenemos que ponernos en la mentalidad de la época. ¿Qué se hacía en esa época en América? O sea, los mexicas no son originarios de México, de donde estaban, venían del norte. O sea, Venían del del norte. norte invadiendo y se establecieron en el lago Texcoco. Los incas estaban en pleno proceso de expansión y conquista cuando llegaron los españoles. En Asia los mongoles andaban conquistando. O sea, lo habitual era conseguir los territorios vecinos a base de la fuerza y eso era lo normal desde siempre. Roma lo hizo así. Lo que pasa Eso es te que iba a comentar Roma, la misma Extremadura, la misma ciudad Mérida, era la famosa Mérida Augusta, ojo, que era aquí, una ciudad ¿quiénes romana. llegaron aquí? Aquí llegaron fenicios, griegos, romanos, luego vinieron los pueblos centroeuropeos, los árabes. O sea, aquí ha venido y cada uno ha dejado su pozo en todo, en lo genético, en lo histórico, en lo tecnológico, en lo cultural, y somos una mezcla, somos un mestizaje de todo ello. Pues eso es mismo lo que hizo España en América, hizo como los romanos, son los dos únicos imperios generadores que integraban a los habitantes de los territorios que iba conquistando. Inglaterra no hizo eso jamás, Holanda no hizo eso, Portugal tampoco lo hizo, ellos conquistaban y lo que hacían era eliminar a esas poblaciones o tenerlas sometidas. España se fusionó y eso no nos lo perdonan hasta hoy en día. No, claro, y es que había un sistema distinto. Estas otras coronas tenían el sistema de hacer colonias y España tenía el sistema de integrar el terreno. Y dice, esto es territorio, estas son las tierras de las coronas de los reyes de España, entonces tendremos que tener el mismo sistema religioso, de la misma lengua y demás y demás, además de conservar el local, porque eso es otra cosa que se habla poco, que sí tenía un interés porque se conservaran las lenguas locales y las tradiciones, quizás las religiosas no tanto, pero las otras sí, las Sí, costumbres y demás. mira, además lo religioso hago un apunte. Sí es verdad que España respetó, integró. Es más, hay una frase que me gusta mucho que dice, no, 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 América no era de España, América era España. O sea, es que no es lo mismo lo que has dicho, no es lo mismo un sistema de colonias donde vas a extraer todos los bienes importándote un carajo, cómo queda esa población y cómo quedan esos territorios, a integrarlos y formar parte del mismo universo, de la misma geopolítica, que eso es que eso realmente es lo que hizo España. Se respetaron las lenguas, de hecho, las primeras gramáticas que se escribieron, el quechua, el náhuatl, sobre todo la facilitaron o la promovieron 12 apóstoles que salieron de un pueblo de aquí de Cáceres, de Belvice de Monroy, que son los 12 apóstoles de México, y luego se eclosionó en muchas más gramáticas. Pero se llevaba todo, o sea, se compartía todo y se protegían no solo las lenguas, sino a la nobleza precolombina se le integró la nobleza hispánica. De hecho, el rey Felipe VI, creo que es el inca número 15, 16, no sé, o sea, se integraron, la nobleza hispánica se integró en la nobleza inca y al revés, la nobleza o la sociedad, la alta sociedad precolombina se integró en España. De hecho, ¿quién fundó la Guardia Civil? El segundo duque de Ahumada, la Guardia Civil española, fundó el segundo duque de Ahumada, que era descendiente de Moctezuma, que Moctezuma era el enemigo de Hernán Cortés, o sea, ni siquiera era uno de los aliados. Dice, es un tlaxalteca. Bueno, como era un aliado, se le recompensa. No, recompensamos al enemigo, lo integramos en la nobleza, porque ya a partir de hoy somos uno. O sea, eso es para quitarse el sombrero y eso no lo hizo ningún Bueno, otro imperio. creo que hasta el día de hoy se mantienen los títulos de nobleza de los hijos de Moctezuma. Sí, 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 sí. De hecho, el actual duque de Moctezuma Toluengo vive, creo que es en Teruel. Creo que es en Teruel. Sí, sí, hasta el día de hoy se mantienen y viven aquí, que es parte de todo lo que desencadenó esta última conversación, que Ajá. fue un viaje también de regreso. Y muchos españoles descienden de americanos. Te pongo un ejemplo, una persona que conocí aquí en un evento de genealogía, que me decía, mi tatarabuelo era cubano. ¿Y cómo? Sí, sí, es cubano, pero un cubano que está ahí desde hace 500, 400 años que pasaron y después eventualmente regresaron a España. Y eso ahora se va a potenciar o va a eclosionar, porque ahora hay mucha más gente que está viniendo de Ecuador, de Venezuela, de Cuba, está llegando a España, con lo cual ese viaje de vuelta ahora se va a hacer mucho más visible 500 años después. Que si nos miramos con este punto de vista más hispano, nada, estamos moviéndonos dentro de la misma tierra. Sí, al final es la hispanidad.
O sea, La hispanidad, sí, esa hermandad. Y bueno, volviendo a vivir la historia así con esta ruta de conquistadores, ¿pudieras comentar, por ejemplo, la gente que han hecho la ruta, qué reacción has visto que tienen cuando van a lugares donde vivieron esos antepasados o alguna historia, algo que haya pasado? hombre, a mí me gusta, porque hay mucha gente que a través de redes sociales, de WhatsApp, se pone en contacto con nosotros y lo que me sorprende es que se sorprenden, dicen, yo no sabía que había tanto. La gente muchas veces piensa, Extremadura, tierra de conquistadores, y piensa en Cortés, en Pizarro, en Guadalupe y probablemente piensan en Cortés, en Pizarro, en Guadalupe y si acaso a lo mejor en Hernando de Soto, Vasco Núñez de Balboa, que descubrió el Pacífico. Pero luego cuando empiezan a ver el resto del personaje y el resto de lugares que hay, se sorprende. Mira, una muestra muy simple, muy simple. Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra es un municipio que está a unos 10, 12 kilómetros de Trujillo. Ahí nació Ñuflo de Chávez. Ñuflo de Chávez fue quien fundó Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Está la En Santa Cruz de Bolivia. la Sierra de aquí, que tiene 300 habitantes, y la Santa Cruz de la Sierra de Bolivia, que tiene 2 millones de habitantes. Están muy hermanados los bolivianos con este pueblo y de hecho vienen mucho. Pues bueno, si tú vas allí al mesón Ñuflo de Chávez, que está hecha en parte de la casa donde vivía Ñuflo de Chávez, precisamente, hay una chimenea, donde tú aquí al lado de esa chimenea te puedes tomar un café y ves que la chimenea está esculpido en un tamaño bastante grande que Quetzalcóatl. O sea, la serpiente alada mexica, que fue de alguien que fue con Cortés, o sea, no tuvo nada que ver con Ñuflo de Chávez, que fue a Bolivia, lo que es a Sudamérica, pero alguien que fue a América en la vuelta quiso representar a esa iconografía de los mexicas y en esa chimenea está grabado allí Quetzalcóatl perfectamente, una cultura que tiene 500 años y algo tan sencillo como tomarte un café o tomarte una cervecita al lado de eso que te pone los pelos de punta. Entonces la gente dice, es que no sabíamos que había tanto patrimonio. Pensamos que había 2 estatuas, la de Cortés, la de Pizarro y poco más. No, es que cualquier pueblo está salpicado de patrimonio y hace que si te gusta la historia se te pongan los pelos de punta. Bueno, mira, hablando de que hay tantos personajes, ¿pudieras comentarnos algún personaje extremeño que sea poco conocido? Mira, a mí hay una mujer que me gusta mucho Una mujer, ajá. y que es poco conocida, que se llama Catalina de Bustamante, que era de Llerena. Esta se fue con su marido, fue para allá y el marido se llevó a la mujer y a las niñas, ¿no? Llega a la Española, lo que hoy es República Dominicana y Haití, ¿vale? Y bueno, ella se dedica a dar clases, porque era una mujer que venía de alta cuna, era hidalga, estaba bien formada, y da clases a las hijas de los españoles, ¿no? El marido muere y ella se traslada a la América continental, a lo que es Nueva España, México. Y allí un fraile le dice, oye, ¿por qué no te dedicas a dar clases tú que has dado clases ahí en la Española a las niñas nativas, a las niñas de los indios? Y monta un colegio para 400 niñas nativas. Hubo un problema de que intentaron abusar de una de las niñas y ella viene a España y le pide a Isabel de Portugal, la mujer de Carlos V, que las cuide, que vele por este proyecto y que cuide a estas niñas. Y lo que hacen es que le manda un cuerpo más de maestras y montan 10 colegios para 4.000 niñas nativas, que son las semillas de la educación universal en América. Y eso lo hizo una mujer de Llerena, que puso la semilla de la educación universal en América. Montó 10 colegios para 4.000 niñas nativas y para que tuviera la misma educación que el resto de los ciudadanos de lo que era aquella corona hispánica. Ese personaje mucha gente no lo conoce y se sorprende. Y como esa es mucho, por ejemplo, el Cañón del Colorado. El Cañón del Colorado lo descubrió también otro personaje de Llerena, vecino de Catalina de Bustamante. ¿Cómo? Sí, es que de norte a sur, de este a oeste. La primera vuelta al mundo, que ayer estuvimos y le queremos hacer una estatua a Hernando de Bustamante. La primera vuelta al mundo la hizo un extremeño que nació en Alcántara, aunque vivió luego en Mérida, y de los 17, 18 que volvieron de la primera vuelta al mundo con el Cano, uno de ellos era este extremeño, Hernando de Bustamante, que además tuvo un peso específico muy importante porque era el barbero cirujano, que era en aquella época como el médico. Sí, era él que hacía las sangrías, era el que hacía todo. Eso es, y de hecho él fue en la representación de este viaje luego a hablar con Carlos V para que fuera reconocido los méritos de esta odisea y luego se embarcó en una serie más de proyectos también alucinantes. O sea, hay muchos personajes desconocidos con historias apasionantes detrás. Y de todos los lugares así que hay en Extremadura, porque hay muchos pueblitos, muchas localidades, ¿cuál dirías que es el lugar que un hispano tiene que conocer, que no se lo puede perder? Hay 2 icónicos que son Medellín
y Trujillo, pero por los personajes que nacieron allí. Pero a mí me gustan más los pueblos pequeñitos porque no han evolucionado tanto urbanísticamente y entonces respiran la atmósfera de hace 5 siglos. O sea, a mí me gustan dos en especial, por ejemplo, ahora me gustan mucho, cada uno tiene su importancia, pero tienen una atmósfera especial, Garrovillas de Alconeta y Santa Cruz de la Sierra. Tú llegas a esos pueblos que están en medio, entre comillas, de ninguna parte, y dices, es que de aquí salieron estos tipos, y ven las mismas iglesias, los mismos arcos, el mismo urbanismo, porque no han evolucionado tanto, estás paseando por las calles que esta gente paseaba. Te vas al convento de las monjas que hacen repostería conventual artesana y dices que estos son los mismos dulces que comían esta gente, porque es la misma receta que no ha evolucionado, es harina, azúcar y huevos. O sea, no se ha metido en un proceso industrial, es que estás comiendo el mismo alfajor que había comido esta gente que partió para allá. Entonces, esos pueblitos pequeños tienen un encanto espectacular. En la ruta de los conquistadores tenemos todos ubicados, geolocalizados. De hecho, ofrecemos varias opciones de ruta. Ofrecemos la ruta más corta, que pasa por casi todos los municipios. Proponemos una ruta cronológica. Oye, yo quiero ir, pero viendo los personajes en orden cronológico de conforme se fueron yendo a América y tal. Oye, esa, por ejemplo, está muy bien para rutas de fines de semana. El primer fin de semana voy a este municipio, el segundo fin de semana voy a esto. O sea, para gente que haga varios viajes y no quiera hacerlo todo el tiempo. O sea, damos un montón de opciones para ir conociendo todos estos rincones secretos que tienen muchísimo encanto y muchísima historia. Y bueno, pero ¿cómo funciona así más bien? Ahora que lo has dicho, me has creado esa curiosidad. ¿Cuánto duraría, por ejemplo, la ruta? Depende, porque lo bueno es que nos adaptamos a todos los viajeros. Es decir, tú que quieres hacer un único viaje, pues quieres hacer un único viaje de decir, pues me voy a ir en primavera o en verano, 10, 12 días. En 10, 12 días pasas por todo, te recomendamos una ruta que vas pasando por todo y te vas en cada uno de los sitios a donde vas llegando, geolocaliza los sitios que hay que ver relacionados con la historia americana y que con un podcast tiene un podcast para mientras vas conduciendo de un municipio a otro, le das al podcast y cuando ya llegas al municipio ya conoces la historia de esos personajes, de ese municipio, con lo cual ya vas predispuesto a disfrutar más de la historia que vas a encontrar allí. Luego geolocalizamos todos los monumentos que hay allí, con lo cual puedes escuchar una audioguía de cada uno de ellos, puedes hacerlo allí en Cana, puedes hacer un montón de cosas. ¿Que no quieres hacer este recorrido de 12, 14 días? No, yo es que voy a ir varios fines de semana durante un año o durante 2 años. Oye, puedes hacer la ruta cronológica y vas siguiendo cronológicamente el orden de los eventos que se desencadenaron en América. Oye, yo solo voy a ir una vez a Extremadura y voy a ir 3 días. Oye, pues cógete la ruta express, que son estos 4 puntos. O sea, quiero hacérmelo por libre. Oye, pues estos son todos los pueblos, estas son todas las carreteras y estas son todas las geolocalizaciones. Organízate como tú quieras. O sea, se van dando esas opciones. Es lo primero cuando entras en la página que se llama rutas. La segunda opción son las villas, donde ya te explica cada una de esas villas. La cuarta opción son los personajes. Oye, y estos personajes son los que toman el protagonismo de por qué estas villas son importantes. O sea, así es como lo tenemos organizado en la web rutaconquistadores.com. En un solo sitio encuentras todo. Dónde dormir, dónde comer, los podcasts, las gincanas, las geolocalizaciones, los mapas. Todo en un único sitio, porque el turista de hoy es un poco gandul y no le gusta tener que perder mucho tiempo en muchas páginas buscando muchas cosas. Y bueno, supongo que en la misma página se podrá adquirir el libro de la Cuna de la Hispanidad. Sí, como he dicho antes, somos una asociación sin ánimo de lucro y necesitamos fondos para seguir reinvirtiendo en cartelería QR, en desarrollar proyectos. Abajo de todo hay una tienda donde puedes adquirir el libro de la Cuna de la Hispanidad. También tenemos una baraja de cartas, réplicas del Real de A8, Tienen pegatinas. artículos de ropa también, que me he fijado que tienen el gorrito de los conquistadores. Sí, ese se nos acabó enseguida. Ese se hizo a través de Twitter y tal y estamos esperando, pero tarda una segunda tirada que llegue de China. Pero sí, tenemos una serie de productos que nos ayuda, abajo de todo en la tienda, que nos ayuda a financiar pues, todos estos proyectos. Bueno, pues avísame cuando te entren, porque quiero uno. Tenemos lista de espera, la vamos apuntando, te añado ahora mismo en la lista de espera. Bueno, ¿y dónde más te puede seguir la audiencia? Además de por la página web y... Luego estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Ahora vamos a empezar a sacar una serie de vídeos en TikTok. Luego también los podcasts los vamos subiendo a iVoox, a Spotify. Tenemos canal en YouTube, o sea, es fácil. Es poner Ruta Conquistadores y ver nuestro logo, porque hay, por ejemplo, hay una ruta de los conquistadores no sé en qué país, creo que es en Chile, no lo sé. Es una ruta ciclista. Entonces, claro, compartimos el nombre, pero somos proyectos completamente diferentes. Buscar nuestro logo, que es un conquistador con un morrión en tonos marrones y beige. Y bueno, en las redes sociales se nos encuentra fácil. Además, ya estamos empezando a tener
un número importante de seguidores. Ahora el Mundial, que hemos puesto algunos memes, nos ha hecho subir bastante. Por ejemplo, hemos puesto uno muy gracioso con mucho respeto y de hecho lo primero que ponemos es con el mayor respeto a los mexicanos, que es a Claudia Sheinbaum entregando la medalla de oro. La Copa de Oro. Y ese, pues el post, ese yo creo que en Instagram ha tenido 500.000, medio millón de visitas. Hay otro de ustedes que me gustó, que es diciendo, siempre hay un extremeño conquistando el mundo y ponen la foto de jugadores extremeños que tienen que tenían en el Mundial. De Pedro Porro, sí. Pedro Porro. Y bueno, o sea, le comento a la audiencia, hoy verán que es un programa más corto porque Luis Manuel está ocupado, tiene mucho trabajo últimamente y eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Qué trabajo estás haciendo además de dirigir el proyecto? Pues mira, ahora mismo dentro de la Ruta de los Conquistadores estamos integrando a Belvís de Monroy y Alcántara como municipios de la ruta, lo cual lleva mucho trabajo porque hay que sacar vídeos, podcasts, hacer fotos, crear mucho contenido. Queremos hacer una estatua a Hernando de Bustamante, que dio la primera vuelta al mundo. Estamos sacando también un pasaporte para que el viajero lo lleve encima y en cada uno de los municipios vaya sellando. Tenemos presentaciones del libro por ahí pendientes, colaboraciones con otras entidades que también nos van pidiendo, como por ejemplo con vosotros, por eso no tenemos tanto tiempo porque, claro, yo tengo mi trabajo normal, por así decirlo, y claro, ese me absorbe mucho tiempo y por supuesto mi familia, con lo cual hay que manejar muy bien los tiempos, apretar mucho la agenda para exprimirla bien y sacarle el mayor jugo posible. Te conozco, no sé si te entiendo, mejor dicho, ¿ves? Te entiendo toda la situación porque yo estoy en lo mismo. Sí, a mí me encantaría, porque además esta conversación me gusta, es muy amena, me hubiera encantado tener 2 horas, pero en 15 minutos tengo otro compromiso, esta tarde hay más y bueno, ya encontraremos ocasión para hablar. Ya no, ya cuando yo vaya por ahí a hacer la ruta, Sí, sacaremos vídeos de eso. Y bueno, que la gente que escriba todas las preguntas que tengan también abajo y tú les vas contestando también. Genial, así hacemos. Y bueno, antes de cerrar, un mensaje final que le quieras dejar a la audiencia. Pues uno que van a ser 2, que es que nadie nos robe nuestra historia, porque hay mucha gente interesada en manipular la historia y en robarnos, que nadie nos la robe, que la historia es nuestra, la historia es del ciudadano, la historia es de la gente de la calle, que nadie te manipule además es fácil, recurriendo a los datos. Y otra que es que aprender historia puede ser muy divertido. O sea, tenemos el concepto de que es leer un libro, memorizar fechas, tal. No. Puedes hacerlo a través de juegos, de gincanas, de podcasts, de viajes, de experiencias turísticas, de dormir en la casa de un conquistador. O sea, puede ser muy divertido a través de este libro ilustrado que es muy ameno, es muy fácil de leer y de digerir. O sea, aprender historia puede ser muy chulo y animo a todo el mundo que se lance. Sobre todo a toda la comunidad hispanoamericana, porque en Extremadura somos 1 millón de habitantes, pero hispanohablantes somos 600 millones. Venís aquí que lo vais a disfrutar y os vais a encontrar con vuestras raíces. Igual que la gente dice, hago el camino de Santiago para encontrarme a mí mismo, ven a Extremadura para encontrarte con tus antepasados que siguen por allí. Pues mejor mensaje no puede haber. Bueno, pues buenísimo, te agradezco el tiempo, que yo sé que estamos los dos apretados con 1000 cosas y nada, espero seguir la evolución de tu proyecto y seguir con colaboraciones futuras. Por supuesto que sí, Samuel, muchísimas gracias. Nada, mucho éxito y por acá estamos para lo que podamos ayudar también. Igualmente, un abrazo. Un abrazo, gracias a todos, la audiencia, y nos vemos en el próximo episodio. Así Chao, es. chao.